Gracias, presidenta. En primer lugar, muchas gracias, vicepresidente, por comparecer hoy aquí ante esta Comisión de Economía. Señor vicepresidente, usted viene aquí hoy a hablar de financiación autonómica y, sin embargo, deja vacía la silla del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Como verá, no tiene demasiado sentido dejar de representar a los catalanes y lanzar aquí hoy en esta comisión una arenga como la que usted ha hecho. Además, me ha sorprendido porque todos los datos que usted nos ha dado ya los tenía a principios del 2019. Usted está con unos presupuestos precisamente prorrogados. Por lo tanto, el resultado de este recorte, que es lo que nos ha venido a explicar hoy aquí, es el resultado de su mala gestión. Y es que esta comparecencia nos muestra claramente el significado de las palabras que pronunció ayer el señor Torra, que dijo que yo no estoy aquí para gestionar una comunidad autónoma. Por lo tanto, la pregunta es obligada, señor Aragonés, ¿usted está aquí para gestionar nuestra comunidad autónoma o está aquí para hacer otras cosas? Lo digo porque usted lleva más de un año al frente de la Consellería de Economía y comparece a exponernos el resultado de su gestión en todo este tiempo. Un resultado que se resume en una sola palabra, lo que nos ha explicado hoy aquí, recortes. Recortes es el triste resumen de su gestión al frente de la Consellería. Usted hoy no ha venido aquí a hablarnos de progreso social, usted no viene a hablarnos de mejorar el bienestar de la ciudadanía. Hoy comparece ante esta comisión para precisamente todo lo contrario, para explicarnos que va a recortar servicios a la ciudadanía. Y lo más grave es que, en vez de rendir cuentas de su gestión, en vez de hacer autocrítica, en vez de asumir su incapacidad para aprobar unos presupuestos y tenemos como resultado estos recortes, usted lo que ha hecho es poner excusas. Porque es evidente que las excusas ya no sirven, la ciudadanía ya lo saben. Ustedes son un gobierno que no gobiernan, un gobierno, los hechos así lo acreditan, incapaz de aprobar unos presupuestos, un gobierno que recorta y va en contra del progreso y el bienestar de la ciudadanía, un gobierno que solo sabe hablar mal del resto de España, un gobierno que crea fractura social, que rompe amistades, que rompe familias y que genera inseguridad jurídica. Una inseguridad jurídica que ya ha expulsado a más de 5.000 empresas. Y como usted bien decía, en vez de hacer autocrítica, usted utiliza la expresión de siempre, el España ens roba, la que lleva utilizando desde su juventud, ¿verdad? Y que en el 2011 cambió por el expolio fiscal, que en definitiva es lo mismo. Usted, cuando se entera de que se solicita su comparecencia para explicar los recortes, pone un tuit que dice: dispuesto a comparecer para explicar las consecuencias de la asfixia económica del Gobierno español contra Cataluña. Señor Aragonés, la excusa que nos da es de una insolidaridad populista de libro, que no tiene ninguna diferencia, como usted decía, con el Roma ladrona de Salvini y no tiene ninguna diferencia con el discurso del Brexit. No hay ninguna diferencia entre el cartel populista del Brexit, que Europa nos roba 350 millones de libras cada semana, con el suyo de que España nos roba 450 euros cada segundo. Es el mismo discurso insolidario del populismo nacionalista de siempre, el que tienen ustedes. Y lo más triste es que tampoco se dan cuenta de que ese discurso insolidario ofende a sus familiares, a sus amigos, a sus conciudadanos, porque no sé si lo sabe, que ellos también tienen sentimientos, no solamente ustedes. Todos aquellos a los que, saltándose las leyes, intentaron imponerles un nuevo pasaporte y a los que ahora han dejado de representar también tienen sentimientos y se sienten ofendidos cuando los intentan deshumanizar con falsedades, tratándolos de antidemócratas, como hace usted, expoliadores o represores. Todos esos discursos nacionalistas son siempre igual. Crean un enemigo culpable de todos los males que les sirve de excusa para todos. Siempre es el mismo relato. ¿Que hay un indicador positivo en la economía? Ustedes se cuelgan la medalla. ¿Que algo va mal? ¿Que expulsan 5.000 empresas? El culpable es el malvado Estado español. ¿Que tienen que hacer recortes? El culpable es el malvado Estado español. Pero, señor Aragonés, el España ens roba, y ya se lo decían también mis compañeros, ya no cuela. Cada vez hay más catalanes que han abierto los ojos. Y los informes acreditan, además, que nuestra comunidad autónoma recibe financiación por encima de la media. La realidad es que en una democracia plena como la nuestra, con un sistema de financiación como el nuestro, que evidentemente es mejorable, los impuestos los pagan los ciudadanos y no los territorios. Y se aporta en función de la renta y los servicios se financian en función de la población. Yo le pregunto, señor conseller, ¿no hay un trasvase de recursos de Barcelona donde se concentra la actividad económica a otras provincias catalanas? ¿No hay un trasvase de recursos y un trasvase fiscal entre comarcas?
Por lo tanto, los recortes, evidentemente, no son culpa de un enemigo único, es el resultado de su nefasta gestión de lo público, señor Aragonés. Es el resultado de lo que hoy, precisamente, no ha querido dar cuenta. Señor Aragonés, ¿sabe cuál es el verdadero enemigo de las arcas catalanas? El verdadero enemigo de las arcas catalanas son ustedes. Es el Triángulo de las Bermudas que ustedes lideran. Ese enorme sumidero por donde se van los recursos de todos los catalanes. El sumidero de los altos cargos, de los chiringuitos, de las subvenciones. Y ese triángulo tiene 3 ejes. Uno de ellos lo hemos abordado antes, que es el de la mala gestión. Ahí tenemos grandes ejemplos, como la gestión de la línea 9 de metro, de la ATI o de Spanair. Y el segundo eje del triángulo, de aquí, de Cataluña, es la corrupción. Es el 3%. Mientras usted se paseaba por las comarcas con el cartelito de España ens roba, sus socios se llevaban las bolsas de billetes a Andorra y eran los que realmente nos robaban. Por eso yo le pregunto, ¿sabe usted cuánto nos cuesta la corrupción a los catalanes? ¿Ha hecho algún estudio? Y si no lo sabe, ¿piensa usted encargar algún estudio sobre el impacto del verdadero expolio que sufre Cataluña, la corrupción? Y como están ustedes en el Gobierno, yo les pregunto, ¿han tapado y blanqueado los departamentos gestionados por Esquerra Republicana la corrupción de sus socios en algún momento? El tercer eje de este triángulo de las Bermudas es el despilfarro del Prusés y los amiguetes. No sabemos realmente cuándo acaban los amiguetes y cuándo empieza el Prusés, con los medios propagandísticos subvencionados, con TV3 a la cabeza, con entidades afines regadas con el dinero de todos. TV3, embajadas, programas informáticos, viajes, comilonas, observadores, millones y millones de euros que se van por el sumidero del Prusés. De ahí es donde tendría usted que recortar, en vez de recortar en los servicios a la ciudadanía. Yo le pregunto, ¿piensa usted hacer una evaluación de todos esos gastos asociados al Prusés? ¿Qué nos cuesta realmente a los catalanes el Prusés? Estoy convencidísimo de que sin esos gastos no tendría usted que comparecer hoy ante nosotros y aplicar esos recortes. Mire, señor conseller, la asfixia económica que sufrimos es la asfixia que provocan ustedes. Un govern que no gobierna, un govern que, como dice el señor Torra, no está aquí para gestionar una comunidad autónoma, y eso va en contra de los catalanes. Ese es nuestro verdadero problema y el motivo de los recortes. Gracias. Gracias, presidenta. Señor vicepresidente, lo que no me ha contestado es si usted está aquí para gestionar nuestra comunidad autónoma, que es la primera pregunta que le he hecho. Después, nos habla que no ha hecho recortes. Ahora, en el nuevo lenguaje se llaman ajustes lineales a la baja, los recortes, ¿no? Porque, evidentemente, si reconoce que hay gastos que suben de manera ineludible, al final usted lo que tiene que hacer es recortar. Nos habla también de que no se ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Entonces, la pregunta es si se convoca, ¿usted asistirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera? Por otra parte, me hablaba de infraestructuras PURCAT, que, según usted me dice, es la que ha hecho un estudio y ha trabajado para ver cuál suponía el 3% dentro de esa empresa. Me gustaría saber cuál ha sido el cálculo realmente, cuánto se ha ido por el sumidero de ese 3% en infraestructuras PURCAT, porque yo eso no se lo he escuchado hasta la fecha. Yo creo que sigue sin asumir su responsabilidad y yo le doy datos sobre su gestión y usted me replica con un burdo intento de desprestigiar al partido que yo represento sin asumir ningún tipo de responsabilidad. Además, usted me habla de pactos infames cuando ustedes han concurrido a las elecciones europeas con el brazo político de una banda terrorista. Yo creo que usted no está legitimado para hablarnos de pactos infames. Después, por otra parte, intenta comparar continuamente el nacionalismo. Y, mire, señor Aragonés, no intente blanquear su populismo nacionalista comparándolo con lo que yo defiendo. Usted tiene que asumir lo que implica defender una ideología del siglo XIX en pleno siglo XXI. Entonces, no lo puede comparar. Mire, mi concepto de ciudadanía no tiene nada que ver con el populismo excluyente suyo. Yo parto de una democracia plena, de una comunidad política de 47 millones de ciudadanos en los que todos tienen voz, todos están representados y en las que se respetan las minorías y las leyes. Y quiero eliminar fronteras y quiero vivir dentro de una Europa fuerte. Y usted lo que quiere es expulsar a sus conciudadanos y levantar una frontera en pleno siglo XXI. Por otra parte, mi concepto de ciudadanía está basado en valores positivos, en los que nos une. Se basa en lo que nos une al conjunto de ciudadanos españoles. El suyo se basa
en lo que nos divide, en la fractura social. Por otra parte, mi concepto de ciudadanía es tolerante con la diversidad. El suyo tiene como líder a alguien que considera que los que no piensan como él, y así lo ha escrito, los considera bestias, con una tara en el ADN. Por otra parte, mi concepto de ciudadanía es autocrítico. El suyo hoy lo ha demostrado, no hace ningún tipo de autocrítica. Como todos los populismos, define un enemigo único que es culpable de todos los males. Y, en definitiva, yo defiendo la libertad, la unión y la solidaridad, y usted va enseñando carteles de España roba. Por lo tanto, como puede ver, no tenemos nada que ver. Estamos en las antípodas ideológicas y estoy muy orgulloso de estarlo y de defender lo que defiendo. Gracias.